Muy buenas tardes a todos los que están conectados y los que esperamos se conecten luego. Como ustedes saben, pues estamos aquí para hacer una pequeña presentación que se va a tratar sobre langostas en la Orinoquía, algunos mitos y realidades. Inicialmente íbamos a realizar la charla junto al profesor Javier Salazar. A él se le presentó un inconveniente de tipo personal. Entonces solamente estaré yo encargado de dar la charla. Obviamente le doy los créditos porque él también tuvo que ver en el montaje de esta presentación. La dinámica que quiero que manejemos es la siguiente. Yo voy a dar una pequeña exposición. Yo espero no demorarme más de unos 35 o 40 minutos y tendríamos 20 minuticos para todas las preguntas que ustedes quieran generar. ¿Listo? Si alguien quiere preguntar durante la presentación, por favor, están en toda su capacidad de hacerlo y hacemos hacemos una pequeña paradita para responder la pregunta, por favor. ¿Listo? Bueno, primero que todo, entonces, me presento. Mi nombre es Fred Alexander Rodríguez. Soy ingeniero de la Universidad Nacional. La vida me permitió hacer una maestría y un doctorado en entomología en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil. He trabajado con controladores biológicos y también en este momento, pues soy profesor de tiempo completo de la Universidad de La Salle en el programa de Ingeniería Agronómica en la ciudad de Yopal. Y ya sin más preámbulos, entonces vamos a pasar aquí a la presentación como tal. Bueno, entonces lo primero que quiero que hablemos es un poquito sobre el orden Orthoptera. ¿Listo? El orden Orthoptera como tal es un orden que es fácilmente distinguible, sus miembros son fácilmente distinguibles. Creo que todos en la vida hemos visto algún saltamontes, un grillito. Esos pertenecen al orden Orthoptera. Ellos comparten una característica en general y es el tipo de aparato bucal que es de tipo masticador. Tienen otra característica que su primer par de patas son de tipo caminadora, como su nombre lo indica, lo utilizan para caminar, pero el tercer par de paticas, él sufrió una transformación y está, está transformado para saltar. ¿Listo? Todos ellos tienen reproducción sexual. Ustedes saben que los insectos tienen diferentes estrategias sexuales, pero en este caso no hay lo que sería partenogénesis como en otro tipo de órdenes de insectos. Ellos sí se reproducen todos sexualmente. Y el gran hábito que hay dentro del orden es la fitofagia, es decir, ellos se alimentan de material vegetal. Hay algunas excepciones, algunos de ellos son depredadores, pero es la excepción. La regla general es que todo el orden Orthoptera son fitófagos, se alimentan de material vegetal. Bueno, ¿qué insectos tenemos en este orden? Pues tenemos los que popularmente conocemos como grillos, es esta imagen que estamos viendo aquí, el famoso cri 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 que escuchamos en el campo, ¿cierto? Que a veces es agradable, en otras no tanto. Tenemos los famosos saltamontes, aquellos que cuando uno se acerca, ellos saltan, ¿cierto? Tenemos las famosas esperanzas, que son de la familia Tetigionidae. ¿Cuál es la característica de ellas? Que tienen unas antenas muy largas, en muchísimas ocasiones mucho más largas que el total del cuerpo. Sus cuerpecitos son redonditos, son bien bonitas. Y tenemos las langostas. ¿Listo? Las langostas que generalmente nosotros
nos recuerdan mucho a los saltamontes. Ya veremos cuál es la pequeña diferencia entre los dos. Bueno, listo. Dentro del orden Orthoptera vamos a encontrar una familia llamada Acrididae. Cuando yo hablo de langostas, yo estoy haciendo referencia a algunos miembros de esta familia que tienen como característica que les gusta emigrar. Es decir, no les gusta estar siempre en el mismo sitio, sino que ellos van avanzando poquito a poco. ¿Listo? También tienen una gran característica, estos acrídeos, y es que ellos van a presentar cambios de comportamiento cuando hay un cambio en la densidad poblacional. Es decir, yo tengo aquí algunos miembros de la familia que son completamente solitarios, pero hay otros que pasan de una fase solitaria a una fase gregaria, es decir, les gusta estar con con muchos otros individuos de su propia especie. Este cambio de fase solitaria a fase gregaria conlleva varias cosas, entre ellas un cambio de comportamiento y un cambio también morfológico. ¿Listo? Este cambio fue descrito inicialmente como una teoría por el señor Boris Petrovich Uvarov. A estos comportamientos él le dio el nombre de teoría de fases, ¿cierto? ¿Por qué lo llamó así? Pues por lo que estábamos explicando hace un ratico. Yo tengo una fase solitaria y esa fase solitaria pasa a gregaria o viceversa. Todo va a depender de algunas implicaciones ambientales y también con algunas hormonas que tenemos, que tienen los insectos. ¿Listo? Es muy interesante porque el señor Uvarov fue realmente un entomólogo muy, pero muy productivo. En general se le calcula que él publicó un poco más de 1000 trabajos científicos entre, entre libros, artículos científicos, congresos, charlas y demás. Él fue uno de los primeros que abogó que por el control de plagas basado en un conocimiento muy profundo de la biología del insecto. ¿Listo? Él no se oponía, por ejemplo, a los insecticidas de síntesis química, pero sí decía que toda aplicación debería no hacerse por hacerse, que había otras maneras de poder controlar insectos que son tachados como plaga, pero siempre debería conocerse muy profundamente su biología. Él es considerado el padre de la acridología, ¿listo? Y él también decía algo muy interesante, que el control de langostas debería ser necesariamente estar compuesto por cooperación internacional. Muchos de nosotros hemos visto esas imágenes un poco aterradoras que llegan del África en la que la más popular de las hace horrores, literalmente pone a aguantar hambre a a los pobres habitantes, por ejemplo, de países como Etiopía, como Eritrea, y él fue uno de los primeros que también abogó por que para controlar ese tipo de organismos no simplemente era el gobierno del local donde sucedía, sino que tenían que estar también dispuestos los países a cooperar. ¿Por qué? Porque esta señorita, ella puede moverse 500 kilómetros fácilmente, ¿listo? Y estamos hablando que son organismos que en su fase adulta yo los tengo mínimo 6 meses. Entonces, el traslado que ellos pueden sufrir es
mucho. Entonces, por eso él abogaba para que tuviéramos esa cooperación internacional para poder controlar las langostas. Bueno, estos son algunos de los cambios que yo les había comentado. Yo tengo una fase gregaria y una fase solitaria y una fase gregaria. Si ustedes lo notan, aquí lo que yo tengo en la izquierda de la pantalla es una ninfa solitaria. Recuerden que los ortópteros, ellos no tienen metamorfosis completa, es algo que se llama metamorfosis semimetábola. ¿Listo? Donde los individuos inmaduros me recuerdan al adulto. ¿Listo? Y miren lo que sucede. Ahí yo tengo varias imágenes de esta especie de Stitocerca cancellata, la famosa langosta suramericana. Y miren lo que sucede. Cuando ella es solitaria, su coloración es completamente diferente a la ninfa cuando ella vive en comunidad. Miren ese cambio tan tremendo. ¿Listo? Y esto, ellos tienen la capacidad de hacerlo en las dos vías. Puedo pasar de solitario a gregario o de gregario a solitario. ¿De qué va a depender? De las condiciones ambientales, si les son o no les son favorables. Obviamente también de la disposición de alimento. Y la serotonina ya está completamente establecido, por lo menos para Stitocerca gregaria, que es la sustancia encargada de activar ese comportamiento. Hay una concentración mayor de serotonina y de ninfa solitaria, ella pasa a ninfa gregaria. Aquí solita nosotros no tenemos problemas. ¿Cuándo es que nosotros vamos a tener problemas? Cuando ella está cuando ellos están como gregarios. ¿Listo? Bueno, ya ubicándonos un poquito más en lo que lo concierne al fondo de la charla, tenemos el género Rhamnocerus. Ese género es considerado de origen americano y hay un pequeño diferencia de tamaños entre los machos y las hembras. Las hembras son mucho más grandes que los machos. ¿Listo? En el caso de la especie que se denomina comúnmente como langosta llanera, es decir, Rhamnocerus stylocercoides, algunas características que definen la taxonomía para que uno sepa que se trata de esa especie son las siguientes. En general, la coloración del cuerpo es castaño claro, por decir un color caramelo, ¿cierto? Y este par de características van a ser muy propias para ello. La cara interior del fémur 3, es decir, de mi pata saltadora, si yo lo veo internamente, tiene una coloración azul oscura. Miren, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí. Déjenme, yo les paso el puntero. Esto que tenemos aquí es esa coloración del fémur. Pero adicionalmente tengo otra característica que es bien marcante para esa especie. Esto que tenemos aquí es la tibia, ¿cierto? Y la tibia, ella va a tener dos coloraciones. Inicialmente, ella va a ser anaranjada, pero el tercio apical se vuelve azul oscuro. Esto es muy marcante. Estamos hablando de individuos adultos, ¿cierto? En las ninfas, como lo vimos, va a haber un poquito de diferencia. Otra característica que alguna literatura dice que sí es válida, otra literatura dice que no. ¿Por qué? Porque está un fenómeno llamado plasticidad en la cual yo puedo tener diferentes tonalidades. Entonces, miren ustedes que en este caso, este es un adulto que se le tomó una foto en el meta, tiene esta coloración aquí bien oscura en el pronoto. Esta
estructura se conoce como pronoto, que está inmediatamente después de la cabeza, y hay algunos que la manifiestan, y hay algunos adultos que no la manifiestan. ¿Listo? Igual esta mancha que tenemos aquí, casi que envolviendo el ojo. Esas dos, dependiendo de la población, se presentan o no se presentan. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sucedió con este señorito? Con Rhamanthoceros stochicordis. Inicialmente, no es la primera vez que estamos escuchando de él, sino que esto viene un poquito más atrás. Miren, por allá en el año de 1994, lo vamos a ver un poquito ahorita para adelante, se vio que las poblaciones comenzaron a crecer, ¿listo? Y que hubo un avance, es decir, amplió su nicho al Meta, al departamento del Meta, donde inicialmente fue registrado, comenzó a ampliarse al Meta, pero también hubo avance al departamento del Bichada, al departamento del Casanare y al departamento de Arauca. ¿Listo? Sin contar otro tipo de accidentes geográficos que vamos a ver un poquito adelante, yo estoy diciendo que yo tengo aproximadamente algo más de 4 millones de hectáreas que podrían ser afectadas si las poblaciones de este señorito crecen demasiado. ¿Listo? En 1994 comenzó a dispararse la población y estuvo presente durante el año de 1995 y hasta el año de 1996. ¿Listo? No es que haya parado. Lo que sucedió es que hubo crecimientos de poblaciones, pero no tan grandes como los registrados durante el año 94. ¿Listo? En el 2015 también hubo algo así grande en el Bichada y nuevamente volvemos a encontrarnos ahorita, pero no con la fuerza que tuvo en el año 94. ¿Listo? ¿Qué tenemos actualmente? En julio de este año comenzaron a aparecer en varios medios de comunicación de difusión tanto local como nacional que está repuntando, esas poblaciones están creciendo nuevamente. Entonces, por ejemplo, este titular es titular del periódico El Tiempo y reza lo que ustedes pueden leer ahí. Entonces, esto es lo que se sabe de la plaga de langostas que afectan el llano. A veces no hacen justicia realmente a lo que debería ser la información como tal. No estoy diciendo que no estén transmitiendo la información, sino que podría ser un poquito mejor como llega al público. ¿Listo? El segundo que yo listé aquí en esta diapositiva está relacionado con una publicación de la revista Semana. Ahí dice impresionantes imágenes de langosta embichada. ¿Listo? Vuelvo y les digo, no es que no estén causando daño, pero todo hay que manejarlo en su justa medida. ¿Por qué les digo esto? Ustedes saben que estamos ahora en esta época en que muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por WhatsApp, así rápidamente. Y es lo siguiente, miren, este videíto es un video que está circulando en algunas cuentas de Facebook, en algunos grupos. Hasta donde yo pude averiguar, es real. ¿Qué dice la persona que lo envió? Langostas
atacando cultivo de arroz en el departamento del Bichada. Hay algunas características que a mí me levantaron alguna sospecha, como cuáles. Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que una de las características de estos muchachitos era tener la tibia de su pata saltadora de 2 colores. Las imágenes no son las mejores como ustedes lo pueden ver, pero sí tenemos algo. Miren, por ejemplo, aquí. Ahí yo no veo ninguna coloración. Y esto ya estamos hablando de una ninfa que está próxima a volverse adulto. Igual aquí. Miren, de ahí uno puede sacar 2 conclusiones. O el video realmente no se grabó donde dice la gente que se grabó, o lo peor, que en lugar de una especie yo tengo 2 que me pueden estar ocasionando problemas. Yo le soy sincero, yo me inclino más por la primera. ¿Por qué? Porque de las 2 es la menos perjudicial. Esperemos que no sea grabado aquí en Bichado. La segunda opción es mucho más problemática para nosotros como agrónomos. ¿Listo? Otra cosa, esta que tienen ustedes aquí en la izquierda de la pantalla apareció hace aproximadamente unos 10 días en un medio de comunicación aquí de Yopal. Y miren cómo lo presenta. Atención, avances, primeros avistamientos de langostas en Yopal. Por eso les decía anteriormente, hay que filtrar muy bien la información. ¿Por qué? Porque si ustedes sueltan una noticia de estas, miren lo que dice el pie aquí de la notica. Este video fue tomado en la tarde del martes en una finca en la vereda del Garzón a tan solo 15 minutos de Yopal. Los finqueros preocupados piden la presencia de las autoridades ambientales. Si ustedes ven este adulto, él no tiene que ver absolutamente nada con nuestra langosta llanera. Entonces, hay que tomar cierta información muy cuidadosamente porque publicaciones como estas pueden llevar a que se cree un pánico generalizado y ustedes saben que a veces uno con miedo o el ser humano con miedo no razona, sino que hace cosas por impulso. Esta especie de aquí, los inmaduros generalmente los ve uno asociados a árboles de la familia Melastomatáceas, inclusive allá en el campus Utopía yo los he visto. ¿Y qué sucede? Si a ustedes le llegan con la noticia, no, es que esa es la langosta que dicen en la televisión, que dicen en la radio, ¿qué va a pensar el señor finquero? No, aquí tocó hacer algo. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Entonces, yo les pido especialmente a los estudiantes que están, yo sé que hay varios, que por favor filtren muy bien la información. ¿Listo? ¿Qué hace cuando uno no sabe? Preguntar, ¿cierto? Entonces, mejor preguntar que no de pronto ir a iniciar alguna actividad que pueda resultar peor que lo que se quería combatir. Bueno, ante ese ataque allá en 1994, el personal del ICA y del entonces Corpo ICA, ellos estuvieron muy juiciositos. Entonces, por ejemplo, esa tablita que ustedes están viendo ahí es de un trabajo
que se hizo sobre biología del insecto. ¿Qué se sabe? Que como todo insecto, él va a empezar por un estado de huevo que va a tener 9 estares de ninfa y que luego va a pasar a su estado adulto. ¿Listo? Pero eso tiene medidas, muchachos, tanto de tamaño como de duración en el tiempo. Esto para nosotros es supremamente importante, que pase por esos 9 ístares. Ya lo veremos un poquito adelante. ¿Listo? ¿Qué más se supo? Pues que él, primero que es una especie univoltina. Univoltina es un concepto que me indica que una especie de insecto él solamente va a tener una generación por año. ¿Listo? También que se sabe que las poblaciones de la langosta ellos van a permanecer siempre y cuando las condiciones del suelo, condiciones climáticas y condiciones de recurso, es decir, de su alimentación, les sean favorables. Eso no es ningún misterio. Algunos de mis alumnos yo les he hecho ese carretazo sobre eso. Usted es próspero siempre y cuando usted tenga asegurada su comida. Cuando su comida comienza a fallar, ahí es que yo tengo problemas. Sin embargo, ¿qué es interesante de esta especie? Que ella está sincronizada con el periodo de lluvias. Miren, aquí en el meta estamos saliendo del periodo seco, es decir, vamos a entrar en un periodo de lluvias. Ellos sincronizaron las hembras, entre enero y febrero comienzan a madurar los huevos. A final de marzo, a final de febrero e inicios de marzo es que ocurre la cópula y aquí comienzan las posturas. Las primeras ninfas van a salir a final de marzo o inicios de abril y van a tener 6 meses hasta final de agosto e inicios de septiembre para volver, para llegar al estado adulto. Aquí lo tenemos. Y pasan otros 6 meses aproximadamente como adultos repitiendo el ciclo. Como les decía, esta partecita que estamos señalando aquí en azul va a ser supremamente importante para nosotros desde el punto de vista de control. ¿Listo? Quiero que se fijen, muchachos y queridos oyentes. Miren, la lluvia aquí está registrado por milímetros día, milímetros mes, perdón. Miren, aquí yo 32, 97, lluvia, 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 lluvia. Aquí viene y cae nuevamente. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, el ciclo de vida de él está bien organizado respecto a la condición ambiental, especialmente a lluvia. ¿Listo? ¿Qué problema nos ocasiona esta especie? Pues el primero va a ser un daño directo, ¿cierto? Que es el consumo de material vegetal. Recuerden que aquí nosotros tenemos, en términos generales, un bioma llamado llanura, ¿cierto? Donde ¿qué van a abundar? Pues las gramíneas, los pastos. Entonces ya se sabe que inicialmente el alimento preferido de él van a ser diferentes tipos de pastos, dando preferencia a esta especie Anxoponus purpusi, llamada coloquialmente guaratara, pero también a estas especies, Trachyporum vistitus y Trachyporum plumosus. Sin embargo, ustedes saben que en la región también ha habido introducción de pastos, especialmente del género Brachiaria, y en su momento también se vio que ellos lo pueden utilizar como alimento.
Pero ¿dónde está el gran problema para nosotros? Que también hay ciertas plantas cultivadas que le encantan, entre ellas ¿cuáles? El arroz, el maíz y la caña de azúcar. Ese sería el gran inconveniente, porque recuerden ustedes que desde el gobierno se ha venido impulsando que la Orinoquía aumente la frontera agrícola. Y pues ustedes saben que esta humanidad, los 5 primeros alimentos, 3 de ellos son cereales, son gramíneas. ¿Mm? El arroz, el maíz y la caña. Es decir, estamos llevándolo, presionándolo un poquito a que él pase de alimentarse de sus pastos nativos a que me ataque mis cultivos. Más para adelante les voy a contar una pequeña historia de qué sucede en el Brasil con él. ¿Listo? Y el otro daño que me produce a mí son los daños indirectos. Como yo tengo 2 actividades principales, ¿cierto? A nivel rural, que es la agricultura, pero también tengo ganadería, especialmente de tipo bovino. Y ustedes saben que los pastos son el principal alimento para este tipo de ganado. Pues, ¿qué sucede? Que cuando nuestro amiguito viene y se alimenta de todo esto, le causa una disminución en la calidad de ese alimento para el ganado. Por ejemplo, la proteína de un pasto atacado en referencia a un pasto que no ha sufrido el ataque de la plaga se reduce en casi la mitad de proteína que tenía esa especie, de esa especie vegetal. También hay una reducción de la cantidad de carbohidratos solubles. Esto es más o menos un 35%, caen estos carbohidratos. Y a la vez hay un aumento de los carbohidratos estructurales, como por ejemplo la celulosa. Eso lleva que esos pastos se degraden mucho más lentamente y que ese alimento, si una vaca lo vaya a ingerir, va a perder muchísima calidad. Entonces, me está haciendo un doble daño. Se está alimentando de mis cultivos, del alimento de mi ganado y indirectamente me está afectando la calidad de nutricional del alimento de mi ganado. ¿Listo? Bueno, pero no todo es infelicidad en este mundo, afortunadamente. Yo aquí lo decía un investigador del ICA que ha trabajado bastante con esto. Cuando hay un aumento de una población plaga, no significa que es que llegó el apocalipsis. ¿Por qué? Porque eso, afortunadamente, como ella es de aquí, pues evolutivamente se establecieron relaciones con otros organismos. Entre ellos, ¿quiénes? Pues enemigos naturales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, muchísimas aves se dan un banquete cuando ellos comienzan a subir su población. Como aves propias de la altillanura, que son consideradas enemigos de Ramatocerus, vamos a tener las garzas, los carracos, los alcaravanes, los gavilanes, las águilas, y por lo menos otra lista de por lo menos otras 10 diferentes especies de ave. También, como todo en ese mundo de los insectos, pues él va a tener una especie que lo utiliza como recurso alimentar. Y son estas avispas, la fotico que ustedes están viendo aquí, son de un género que se llama Prionyx, que ella generalmente lo que hace es cazar a las ninfas de los estados más bajitos, de los estados más recientes, y llevarlas a sus nidos para alimentar a las larvas de hecho. También hay registro de especies de carábide. Los carábides son unos cucarroncitos que
nos prestan un servicio de depredación que muchas veces nosotros no nos enteramos porque no los vemos, porque generalmente son de hábitos nocturnos, que ellos depredan los huevos. Igualmente hay arañas que también se van a alimentar de esos huevos. También está registrado como enemigo natural moscas de la familia Acílidae, que ellas se van a alimentar ¿de qué? De los huevos y de las ninfas de ramatoceros. ¿Listo? Entonces, no todo está perdido afortunadamente. ¿Listo? Sin embargo, también hay que contar con la parte abiótica, ¿cierto? Entonces, como ya les había comentado, este insecto, él tiene su biología sincronizada con el régimen de lluvias de la región. ¿Listo? Si ustedes recuerdan el cuadrito, en el cuadrito vimos que las ninfas están presentes en campo aproximadamente de abril a septiembre. Eso significa que ellas van a soportar aproximadamente casi el 70% de todo el periodo lluvioso. ¿Listo? ¿Cuál fue una de las causas que apuntan como uno de los mayores factores de suceso para que hubiera habido esa explosión demográfica en el año 94? Pues que fue un año atípico en precipitaciones, fue muchísimo menor al histórico. Si usted es capaz de soportar 70% de agua durante su vida, si usted va disminuyendo esa cantidad de agua, pues usted consigue sobrevivir más. Ahí tenemos esa cuestión. Ese es uno de los factores que dicen que ayuda a disparar. ¿Y por qué comenzó el declinio en el año 96? Por lo contrario, también fue un año atípico en precipitaciones, pero especialmente el mes de abril, que recuerden que es cuando comienzan a eclosionar los huevos, cuando comienzan a salir esas primeras ninfas, pues presentó un 56% de más lluvias que los históricos. Usted bien chiquitico, con el agua al cuello, pues usted termina muriéndose porque todavía no, su cuerpo todavía no ha adquirido la resistencia para ello. Ese es el otro factor que se indica como gran factor para que en el año 96 la población de la plaga se hubiera caído tremendamente. ¿Listo? Bueno. También hay que contar con el factor viento. El factor viento es un factor que es considerado como auxiliar para la migración. Ellos tienen la capacidad de moverse. Recuerden que los adultos son capaces de volar, ¿cierto? Pero si encuentran una ayuda del viento, pues ellos van a cubrir una mayor cantidad de terreno sin entrar a gastar su energía, sino que simplemente se dejan llevar por el viento. ¿Listo? Sin embargo, también juega en contra de ellos. ¿Qué sucede? Especialmente en el segundo semestre, los vientos comienzan a llevarlas hacia el piedemonte de la cordillera oriental. ¿Ahí qué sucede? Que las condiciones de clima y de bioma no son las que ellos necesitan, es decir, no son las indicadas para la especie y comienza una reducción drástica. Otro factor, muchachos, es la geografía. Por lo siguiente, recuerden que el departamento del Casanare tiene las famosas sabanas inundables. ¿Listo? Esas sabanas que cuando comienzan las lluvias, inmediatamente comienzan a llenarse de agua. Esto es muy malo para la especie. ¿Por qué? Porque la oviposición, la hembra la realiza en el suelo. Sí, y ellas necesitan un contenido de humedad relativamente bajo
para que los huevos sobrevivan hasta que haya la eclosión de los mismos. Pero si usted está debajo del agua, pues inmediatamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que usted va a morir ahogado. El huevo no va a tener la capacidad de sobrevivir para que haya la emergencia de las ninfas. La otra gran característica es lo que se llama la altillanura disectada. A pesar de que es una gran región, la altillanura, la llanura colombiana, nuestros llanos orientales, tienen una geografía un poquito diferente. No es lo mismo una sabana inundable que hace parte de la llanura a lo que se llama la altillanura disectada. Esa altillanura disectada son esos paisajes que son ondulados, que tienen elevaciones bien suaves y que va a correr desde el departamento del Meta, atravesando por abajo a Casanare y va a llegar hasta el Bichada. Por eso generalmente los problemas más relatados han sido en el Meta y ahora en el Bichada. ¿Listo? Vamos a ver que esa altillanura va a tener unas características que van a ser bien importantes para la sobrevivencia de la especie. ¿Cuál es el problema de todo esto, muchachos? Ustedes saben que nos estamos enfrentando a un cambio climático. Y recuerden que una de las razones que se dio como principal factor para aumentar la población fue la disminución de lluvias. Y eso puede suceder con cambio climático, con fenómenos como el Niño. Entonces, ahí podemos tener problemas porque también está demostrado que cuando hay fenómeno de Niño, le va a seguir un fenómeno de la Niña, luego un fenómeno del Niño. En ese segundo periodo de Niño, muy probablemente las poblaciones se van a elevar. Bueno, esto era lo que yo quería que viéramos. Toda esta partecita que está en el verde más oscuro es lo que se llama la altillanura disectada. Miren, es esto. Es una región que se calcula en casi 1.700 kilómetros cuadrados. Si convertimos esto a hectáreas, eso nos da un poco más de 8 millones de hectáreas. Si ustedes hacen el ejercicio de imaginar, eso es demasiada área de suelo, de tierra. Es mucho. ¿Qué tenemos aquí? Que los suelos de esta gran subregión tienen una característica y es que los primeros centímetros tienen una capita de arena y en otras la textura que predomina es areno-arcillosa. Esa característica es ideal para que la hembra coloque los huevos. Ahí ella se siente bien. ¿Listo? Los huevos están resguardados. No hay no hay otro factor ambiental que los esté jugando en contra de ellos y pueden llegar a eclosionar. ¿Dónde está la importancia de todo esto, muchachos? Que desde el gobierno se ha venido implementando proyectos para que toda esa región, muchachos, sea productivo desde el punto de vista de desarrollo de agronegocios y especialmente con qué cultivos, con arroz, con maíz, con algo de sorgo y con algo de soya. Todas las cuatro, a pesar de que aquí parece que no hay registros de la especie atacando soya, en el Brasil sí. Ahí tenemos un pequeño problema con eso. ¿Listo? Entonces, imagínense ustedes. Ustedes están intentando que esta región plante extensas extensiones de monocultivo. Y usted ya tiene una plaga que es bastante agresiva, pues como que hay que pensarlo un poquito, o por lo menos antes de hacer la inversión, tener un plan
para cuando eso suceda, pues poderlas contrarrestar de manera adecuada. Bueno, hablando un poquito del control, muchachos, porque aquí, esto me salté uno, qué pena. El control, muchachos, generalmente hay que realizarlo sobre las ninfas y los huevos, es decir, los estadios que sean más vulnerables. Si ustedes recuerdan la tablita, tenemos aproximadamente 6 meses para hacer ese control. ¿Listo? Uno de los primeros que se recomiendan, no aquí para Colombia, pero por lo menos sí para países como Argentina y para países como Brasil, es la mecanización del suelo, de tal manera que ustedes expongan los huevos a la desecación. Entonces es simplemente hacer una preparación del suelo, voltearlos, desenterrar, por así decirlo, esos huevos que están en el suelo y que la radiación solar se encargue de lo demás. ¿Listo? También que se recomienda, muchachos, esa es visión mía, que ustedes no, porque, ¿no? Pero que sí haya campañas desde los gobiernos, tanto nacional como departamentales, para la conservación de morichales y bosques de galería, que son sitios donde los enemigos naturales, especialmente las aves, pues van a generar sus nidos. ¿Mm? Entonces, si por un lado yo estoy intentando darles comida como monocultivo y por otro lado le estoy destruyendo el hábitat del enemigo natural, pues comenzamos a a elevar un poquito los problemas. ¿Listo? Otra gran alternativa que tenemos para control son hongos entomopatógenos, especialmente Metarrhizium, Anisople, una variedad en particular que es la Cridium. ¿Listo? Esto es una campaña grande que se ha impulsado desde la FAO, porque si bien inicialmente lo que se pretendió fue buscar alternativas para la langosta de África, para cerca gregaria, pues es igualmente de aplicable a nuestras condiciones. Por ejemplo, una investigadora, Alba María Cotes del ICA, ella por allá dentro del 94 al 2000 hizo muchas pruebas con cepas nativas de Metarrhizium colectadas donde inició el ataque. ¿Listo? Sino que Metarrhizium tiene un problema. Yo no lo puedo aplicar directamente sin colocarle alguna protección a las esporas porque la radiación de esta zona me las va a fritar, me las va a chicharrar, me va a quitar todo el empeño. Entonces, la idea de ellos fue generar una formulación, especialmente como polvo mojable, y hacer la aplicación como ultra bajo volumen. Recuerden que cuando yo hago ese tipo de aplicación, yo lo que genero son unas gotas muy finas que tienen la capacidad, por cuestión física, tienen la capacidad de adherirse de mejor manera a la superficie donde ellas caen. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero? Pues que caiga en la vegetación, pero también caiga sobre el cuerpo de las ninfas, para que ella para que el hongo comience a generar la infección y posteriormente la muerte. ¿Listo? También se probaron, muchachos, originalmente ellos lo que hicieron fue estudiar 20 cepas, de esas 20 iniciales bajaron a 8 y de esas 8 se descartaron 6, quedando 2 cepas con muy buena mortalidad. En laboratorio alcanzaron mortalidades de más del 90% y ya en la fase de campo algo más del 60%. Para un hongo espectacular. ¿Listo? Esta par de cepas están todavía en Tibaitatá, allí cerca en Mosquera, donde el ICA tiene su colección de microorganismos. ¿Listo?
En comparación, muchachos, Brasil también lo intentó hacer, pero miren la diferencia tan grande. En Brasil, los resultados de campo, no con cepas de ellos, eso sí tengo que advertirlo, no con cepa de ellos, sino con cepas traídas, formuladas en otras partes del mundo, solamente ha llegado a un poco más del 13% de mortalidad en campo. ¿Listo? Por último, y como lo indica el principal investigador del ICA, que ha trabajado desde esos tiempos en él, el control químico debe ser la última opción, pero la última es la última. ¿Listo? Que tengo varios ingredientes activos, sí, los tengo. Por ejemplo, fipronil en el Brasil, los ensayos vieron que tiene un 99% de efectividad. Es decir, yo hago una aplicación de fipronil y prácticamente que paro el problema. ¿Cuál es el problema, muchachos? Que es que recuerden que yo aplico, pero esos individuos muertos van a quedar en campo. Y ahí yo puedo, ¿qué puedo provocar? Una intoxicación, por ejemplo, a enemigos naturales. Entonces, nuevamente, que la aplicación de algún químico sea lo último. Listo, que sea la última opción. Para eso yo tengo otras. ¿Listo? Aquí ya enfocándonos a nivel de Colombia, el ICA lo que recomienda es que si usted va a hacer alguna aplicación, esta tiene que estar supervisada primero por productos que sean de baja toxicidad. ¿Listo? Estamos hablando, es decir, productos que tengan etiqueta amarilla o que tengan etiqueta azul, supervisada y generada por un agrónomo. En el ideal de la situación, todos sabemos que no es así. Sin embargo, muchachos, tanto en Brasil como en Argentina, que tienen un poquito más de problema que nosotros con esta especie, lo que ellos recomiendan es que si usted va a aplicar, aplique especialmente piretroides. Recuerden que los piretroides tienen una característica y es que tienen una baja toxicidad a mamíferos. El problema es cuando ellos llegan al agua. ¿Listo? Pero bueno, ese es otro cuento. Y obviamente algo que se recomienda muchísimo es hacer monitoreos muy frecuentes. Es decir, monitoreos de tal manera que yo pueda evidenciar, sea para que yo realice el control o sea para indicarle a las autoridades competentes dónde está el foco. ¿Listo? En Argentina hay al equivalente al SENA, al ICA, se llama SENASA, y dentro del SENASA hay personal que se dedica literalmente a perseguir las langostas. ¿Listo? Aquí no se han visto enjambres tan grandes, pero por ejemplo en Argentina, no de esta especie, sino de cerca cancelata, se han visto enjambres que miden aproximadamente 1 kilómetro por 1 kilómetro volando. ¿Listo? Se calcula que hay aproximadamente 150 millones de individuos. Una cosa aterradora. ¿Listo? Bueno, ya para finalizar, algunas consideraciones serían los siguientes. La hipótesis que se maneja como más plausible para que esa especie haya llegado a nuestro país es que ella migró ayudada por vientos desde Venezuela. Allá en el estado de Apure, las condiciones son muy parecidas a lo que se tiene en la llanura disectada. Es decir, esa predominancia de arenas en el suelo que le ayudan bastante a la hembra al momento de colocar y de conservar los huevos hasta la eclosión. ¿Listo? Entonces, eso es. En Colombia, muchachos, no es la única especie que nosotros tenemos como tal de langosta. Hay otras, especialmente del género Estichocerca, que son
la diversipes, la nitens nitens, la gorgona. Esta la listo, pero como su nombre lo indica, va a estar restricta a la isla de Gorgona allá en el Pacífico. Y algo preocupante, aunque no se sabe si sí o no, se supone que para Colombia también hay registro de Stylocercas cancelata, y esa es con la que tienen mucho problema los amigos argentinos, y ha comenzado ya también a tener problemas los paraguayos y los bolivianos. ¿Listo? Según la literatura especializada, ella tiene registro en el país. Afortunadamente parece que o se hizo mal la identificación y nadie ha corregido eso, pero hasta el momento no ha pasado nada con esa especie en Colombia. ¿Listo? Por allá cuando comenzaron a aparecer las primeras noticias, no se tenía preocupación por la langosta llanera, se tenía era preocupación por el ataque severo que está ocurriendo en Argentina y en Bolivia. Se decía, ¿será que ellos pueden llegar aquí? Técnicamente no, porque tenemos esa gran barrera que es la Amazonía. ¿Listo? Sin embargo, muchachos, sí hay que tener bastante cuidado con lo siguiente. Hay dos especies, que es Stynocerca orinoco y Palens, que esas sí pueden estar presentes en Colombia porque han sido relatadas en Venezuela, no tan cerca a la frontera con Colombia, pero como vemos, ellos se pueden desplazar fácilmente. Y ustedes saben que entre Colombia y Venezuela, pues no hay un gran accidente geográfico que les impida atravesar. Si lo logró una especie, porque estas dos no pueden potencialmente llegar también a invadir a Colombia. ¿Listo? En el 2015, muchachos, esta especie, Poecilocleus copiaphilus, hicieron dos cosas con ellas al mismo tiempo. Primero, describirla. Y dos, ver que estaba afectando cafetales en Antioquia. Entonces, miren ustedes que, sí, generalmente ellos dónde van a estar, allá con su vegetación nativa, pero si usted comienza a presionarlos, como yo les digo generalmente a mis alumnos, ellos no son bobitos, ellos van a tener que alimentarse de algo. Si usted los presiona, el bicho no simplemente va a decir, me voy a morir de hambre y ya. No, él va para allá. ¿Listo? También tenemos esta especie, esta sí no está relatada para Colombia, pero es conocida como la langosta centroamericana, que es Stynocerca pieriformis. Esas especialmente en lo que es Guatemala y El Salvador, en estos momentos está comenzando a ser problema. Y otro gran problema para nosotros, no solo para Colombia, sino en general para Sudamérica, es el problema de la desforestación. Como yo les había dicho anteriormente, Rhamnotocerus schizocertoides también existe en Brasil, y allá ella comenzó a hacer problema muchísimo tiempo antes, más o menos hacia la mitad de la década de los 80 del siglo pasado. ¿Pero por qué comenzó a hacer problema? Porque la región de donde ella es oriunda allá, que se llama Mato Grosso, un estado más o menos del centro-sur de Brasil, tiene unas características similares a la altillanura disectada de aquí. Es decir, la mayor vegetación son gramíneas, hay arbustos, pero arbustos pequeñitos, los suelos también son bien parecidos, pero ¿qué sucede? Toda esa región comenzaron a llegar inversiones agrícolas y hacer uso de planteo de monocultivos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que usted comenzó a ¿qué? A presionarla. Y entonces yo llamo la atención por esto, es porque nosotros ya tenemos el ejemplo.
Y pues cuando usted tiene el ejemplo, en teoría es mucho más fácil que usted tome conciencia o por lo menos se prepare para. Igual sucede en Argentina, muchachos. Esta señorita, si no quieres una cancelata, es muy problemática allá en Argentina, especialmente en una región que hace límite con Bolivia, que es el Chaco. ¿Mm? El Chaco es la región más desforestada de la Argentina y también del Paraguay. ¿Para qué? Para implantar monocultivos. Entonces, muchachos, miren, y yo quiero que el público en general le quede, que si bien nosotros tenemos que prepararnos para luchar con ella, también es muy oportuno reconsiderar algunas prácticas de nosotros los humanos. ¿Mm? En entomología económica hay un concepto que es el de plaga inducida. Algunos autores dicen que eso es una plaga hecha por el hombre y de cierta manera los problemas que nosotros tenemos con ellas daría para ubicarlos en esa categoría. Si yo por esto le quito su ambiente, aparte de eso, le quito el ambiente al enemigo natural que siempre me lo mantiene en población baja, que no me cause problemas, pues el resultado no va a ser muy bueno para el ser humano. Bueno, quiero agradecerles a todos los asistentes, en nombre del profesor Javier y en nombre mío, y pues quedan en la completa disposición para hacer preguntas, dudas, aclaraciones, lo que bien puedan. Recuerden que ahí les aparece a ustedes un itencito de preguntas. Por ahora parece que no hay ninguna. Muchachos, pregunten sin miedo. Por favor, Julián, la puede hacer. Si quieres, Julián, por favor, digítala. Sí y no. ¿Qué me pregunta Julián? Él dice, dicen que las quemas de potreros ayudan al control. ¿Eso es cierto? Sí. Es decir, si ustedes recuerdan, muchachos, lo que hicimos, ¿qué es lo que hace la hembra? Colocar sus huevitos en los primeros centímetros del suelo, ¿cierto? Cuando yo hago una quema de ese material vegetal, lo que voy a hacer es ¿qué? Aumentar la temperatura o probablemente también que el fuego alcance raíces y con eso pues mayores profundidades en el suelo. ¿Listo? Sin embargo, es una práctica que se ha venido disminuyendo. Yo lo digo, es mi posición, afortunadamente. ¿Por qué? Porque es que ese tipo de actividades llevan a un problema peor, que es el empobrecimiento de los suelos. Algunos, en algunas entrevistas de gente que se está viendo afectada en el bichada, ellos colocan eso como un problema. Ah, ellos asocian, antes nosotros quemábamos y no teníamos este problema. ¿Mm?
Pero vuelvo y te digo, yo desde mi posición personal es que afortunadamente eso se paró. ¿Yo qué sugeriría? Lo que vimos como maneras de control mejor, hacer una pequeña mecanización del suelo, cosa que yo pueda exponer los huevos y que ellos se mueran por la desecación que produce la radiación del sol o directamente por los rayos solares. Listo. ¿Alguien más, muchachos? ¿Personal en general? Eh, bueno, aquí me hacen otra pregunta. Alguien de apellido Martínez. Supongo que es un estudiante. No estoy viendo tu nombre, me disculpas. Dice, buenas tardes, profesor Freddy. Mi pregunta es ¿cuál es la diferencia entre un monitoreo y un muestreo del insecto? Bueno, son dos conceptos que a veces tienden a confundirse. ¿El muestreo qué es? Como su nombre lo indica, ir a tomar una muestra, ¿cierto? Es decir, si hiciéramos una comparación, hacer un muestreo es como tomar una foto. Es decir, tú vas y miras lo que hay en ese exacto momento. ¿Listo? Un monitoreo es un muestreo continuo. Es decir, tú vas a demorar muchísimo más tiempo. Digamos que sería como hacer un video. En un video, ¿qué es lo que tú vas a tener? Una secuencia de tiempo muchísimo más grande que la que tienes en un muestreo. ¿Listo? A veces la gente tiende a confundir esas dos palabritas, pero esa sería la gran diferencia. Muestreo te indica lo que hay en su momento. Monitoreo te va a indicar lo que hay y cómo puede cambiar una población, por ejemplo, a lo largo de un periodo de tiempo. Por favor, pregunten, no sean tímidos. Aquí hay otra pregunta que es, buenas tardes, profesor, profe. ¿Es posible encontrar esta especie en otras partes del país ya adaptadas a esas condiciones, como por ejemplo ecotipos, o no se han registrado casos así? Por ahora, solamente los casos registrados, para responderte me voy a volver aquí un poquito. Por ahora, los casos que hay registrados son aquí, afortunadamente. Como les había comentado, toda esta parte que vemos en un azul, en un verde, disculpen, un poco más oscuro, es lo que corresponde a la altillanura disectada. Por ahora, solo los casos registrados han sido aquí. Inicialmente en el Meta ya en el 94, algunos en el Bichada en el 2015 y ahora nuevamente también en el Bichada. ¿Listo? Afortunadamente parece ser que este tipo de organismos son supremamente sensibles a ambientes donde ellos no consigan las características que tienen en esta región. Entonces, por ahora, parece que no va para allá. ¿Listo? Dice aquí, ¿a quién debo acudir si veo una especie con las características descritas por usted en mi zona de origen? Eh, si tú, lo primero que yo recomendaría es intentar capturarla, preservarla en alcohol
y llevarlo a un representante del ICA. Esa sería. El ICA, infelizmente se me olvidó colocarla, pero ustedes, cualquier persona puede colocar en cualquier motor de búsqueda en cartilla ICA manejo langosta llanera y ahí él te va a dar un folletico. Es un folleto bien simple, pero por lo menos te va a indicar a quién podrías llevarlo. Si no hay representación del ICA, yo creería que sería bueno llevarlo a la Secretaría de Agricultura del municipio para que ellos intentaran conectarse con el debido representante del ICA en esa región. Se supone que por mandato el ICA tiene que tener no, perdón, hay un proyecto del ICA para eso, para manejo de langosta llanera, especialmente como les había comentado, porque del propio gobierno se está impulsando la ampliación de la frontera agrícola en esta parte. Preguntas. Muchachos, preguntas, público en general. Bueno, bueno. Público en general, ¿alguna otra preguntita? Bueno, parece que por el momento no hay ninguna otra pregunta. Profe, ahí al último llegó una. La de zona de origen, ya 4 y la 15 contesté, no estoy viendo de más. Sergio Castillo. Qué extraño, no la veo. Dele clic, porfa, ahí donde dice la, el- Persona. la palabra preguntas al final en la ventana para que se le despliegue Ya. y ahí ya puede extenderla. Dice aquí, disculpe, ¿qué tan cierto es que las langostas cuando no tienen más para alimentarse se devoran entre ellas? Eso es un mito un poquito extendido. No sé por qué, pero generalmente en los insectos no va a haber un cambio de hábito tan tremendo. Recuerden que dijimos que en Ortóptera el principal hábito alimenticio es la fitofagia. Hay algunas especies muy poquitas que son depredadoras, pero en general ellas son fitófagas. ¿Listo? Entonces, cuando comienza a declinar la población, generalmente es por muerte. Cuando hay mucho, generalmente la principal causa de muerte va a ser el hambre, la inanición. No es que ella comience a alimentarse de la otra. ¿Listo? Aquí hay otra. Dice, profe, buenas tardes. Cuando la ninfa es gregaria, puede ser de coloración verde, como es la ninfa solitaria, por lo que usted decía de viceversa. Sí. No. Como yo les comentaba, eh, cuando cuando un individuo solitario, la serotonina da el clic, comienza una transformación de color.
¿Listo? Entonces, ¿yo qué es lo que puedo tener a veces? Algunas que sean un poco de una coloración más parecida a la verde, pero no completamente verde, como, como la habíamos visto inicialmente. ¿Por qué? Porque ya está actuando sobre ella, sobre su fisiología, esa característica que le dijo, demos el salto de solitario a gregario. ¿Listo? ¿Cuándo puede suceder lo contrario? Por sobrevivencia. ¿A qué me refiero? Yo tengo un grupo grande, ¿cierto? Ya por cuestión climática, por cuestión de recursos, comienza el declinio de la población. Lo que sucede es que ahí actuaría al revés. Hay un clic que le dice a usted, esto está difícil, es mejor que usted vuelva a ser solitaria. Obviamente no va a suceder sobre la misma población, sobre el mismo individuo. Es decir, recuerden que toda población grandota es de un año, ¿cierto? Al año comienza la otra población, la otra generación. Esa otra generación, por algún mecanismo climático, dice, no, esto está difícil un poquito. Ellos son los que dan el clic y vuelven nuevamente a ser solitarios. ¿Listo? E igual, si si unas ninfas eran solitarias y dieron el paso a gregarias, ellas van a llegar a su estado adulto como gregarias y probablemente la generación que ellos estén generando, esa también va a ser gregaria, ¿sí? Es decir, no es que una ninfa hoy es solitaria, mañana le dio por ser gregaria y de aquí a 3 meses le dio nuevamente por ser solitaria. Eso no sucede. Es en generaciones diferentes. No, por, por cuestión de ambiente, yo, Alexander Rodríguez, Freddy Alexander Rodríguez, yo diría que es muy difícil que en las condiciones de utopía se presente. Recuerden ¿qué es lo que tenemos en utopía? Unos suelos que son de una tendencia muy arcillosa. ¿Listo? Entonces, difícilmente yo creería que una población se llegara a establecer en utopía. Difícilmente, difícilmente. Afortunadamente, no estoy diciendo que no sea imposible. Estoy diciendo es que es complicado y tal vez que llegado el caso, ¿qué podría uno pensar? Primero hacer monitoramientos, saber muy bien dónde es que comenzó el foco. Si bien es cierto que la limitación cuando ellos son ninfas es un poquito más limitada, porque recuerden que cuando todos los 9 ístares ninfales, ellos no vuelan, solamente caminan, saltan. ¿Listo? Entonces, es ahí donde yo tengo a entrar. Primero, hacerle un monitoreo. Qué sé yo, hablando de utopía, el foco está ya en la línea de fruticultura. Estoy simplemente divagando. ¿Listo? Entonces, y ahí sería, yo me atrevería que a pesar de que las formulaciones comerciales en los ensayos que hizo la gente del ICA ya en el 94-96 no fueron tan buenos como las cepas nativas, pues sí se podría intentar algo de tipo de control biológico. Y la otra sería, dependiendo del tamaño, simplemente se capturan. ¿Hay por ahí alguna literatura que inclusive lo que proponen es, oiga, si se supone que son tan buenos nutricionalmente hablando, ¿por qué no los criamos y se los damos como fuente de proteína a las gallinas, a los patos o algún ave? ¿Listo? Entonces, ahí sería también medio,
algo como muy alternativo, también considerar una posibilidad de esas. ¿Listo? Pero entonces, vuelvo y le digo, Danilo, en mi pensamiento yo diría que es muy difícil que en las condiciones de utopía ellos consigan establecerse. Aquí hay otra que dice, profe, al respecto a la especie que mencionaba que se presentó acá en Colombia, si fuese verdad, ¿qué método se llevaría a cabo para controlarla y no dejarla avanzar? Bueno, mira, la especie que creo que tú estás pensando es Stichocerca cancellata, que es la que da más problema allá en Argentina. Inclusive hay una anécdota muy curiosa porque el problema que ellos tienen con esta especie no es de ahora. Hay narrado por testigos muy fiables, cuando la guerra de independencia de ellos, de los españoles, hubo una batalla en Córdoba, donde terminaron ganando los argentinos, pero no fue por la capacidad bélica de los argentinos, sino que las tropas españolas se asustaron cuando vieron una nube grande de estas poblaciones, de esta especie. Dijeron, ay Jesús, ¿qué pasó aquí? ¿Listo? Eso les entró el miedo y las tropas argentinas ganaron. Entonces, el programa que ellos tienen es un programa que a mí me parece que es muy bien articulado, porque ¿a quiénes cobija? Cobija al dueño de la finca, cobija al pequeño productor, cobija al ganadero y obviamente a la autoridad competente. Está muy bien articulado. Hacen unas capacitaciones muy buenas para que el pequeño, para que el ganadero y para que el dueño de grande extensión sepa y le transmita, en el caso del dueño grande, a sus empleados qué debe hacer. Generalmente, ¿qué es lo que hacen? Ven el foco y avisan al organismo competente. El organismo competente destina a un agente, ellos en su experticia, por ahí había el testimonio de una persona que lleva casi 50 años haciendo ese oficio de perseguir, ellos allá les dicen tucuaras a esa especie. Ellos lo que hacen es, vamos, vemos cómo se mueve durante el día, vamos a suponer, yo estoy persiguiendo y cuando cayó la tarde, llegó la noche, como todo organismo tiene que descansar. Recuerden que los insectos, ellos funcionan por la temperatura ambiental, ¿cierto? Ellos lo que hacen es, listo, está en tal parte. Primero, avísenle a la gente, si usted tiene animales domésticos, por favor retírelos. ¿Listo? Generalmente ¿qué es lo que hacen? Van atrás de ellos, los ubican y a las primeras horas del otro día lo que hacen es una aplicación de algún químico, de algún químico. ¿Listo? Pero como te digo, es algo que es muy bien articulado. Si ustedes ven algunos testimonios de estas noticias que han salido últimamente, una queja recurrente de las personas que se han visto afectadas es que nadie me, así siendo bien coloquiales, es que nadie me presta bolas. Entonces, vuelvo a lo que les decía. No sé si es un error de registro o qué, o fue una mala identificación, pero en literatura especializada aparece esa especie registrada para Colombia. Si son de esas esos grupos grandes se llaman mangas, les dicen coloquialmente mangas. Si es alguna manga, de esas que viene de Brasil, de Argentina, perdón, no podría llegar aquí. Aquí no sabemos qué pasó, si es un mal registro o de hecho no existe o no hay las condiciones ambientales para que haya una explosión de esa población.
pero si fuera dado el caso, yo sugeriría como plan eso, hacer algo muy articulado entre la persona que se va a afectar, capacitar a esa persona e inmediatamente tener una red de comunicación muy buena para que el personal de la entidad oficial vaya allá. Llámese Secretaría de Agricultura del municipio, llámese ICA, llámese Corpoica, bueno, como se llame, llámese UMATA, como sea. Pero eso debería ser bien articulado. ¿Listo? ¿Preguntitas? Aquí hay una pregunta. Dice, profesor, muy buenas tardes. Bueno, no me funciona muy bien el audio. Eh, Quería consultarle si existe algún tipo de análisis bromatológico que nos pudiera indicar si puede ser utilizado como alimento. Mira, partamos del hecho que son insectos que se alimentan de materia vegetal, ¿cierto? Si nos vamos para México, ellos tienen la tradición de comer chapulines. Chapulín, chapulín es el nombre vernáculo que ellos le dicen que les dan a las ninfas de ciertas especies de saltamontes. ¿Listo? Yo tengo un amigo mexicano que me comentaba que cuando él era niño, uno de los planes familiares era eso, ir a la finca del abuelo y con los primos los mandaban a cazar chapulines para comérselos. Partiendo de eso, eso significa que son una buena fuente de alimento. ¿Listo? Yo sé que hay un documentico del ICA que no es muy nuevo, pero lo puedes buscar ahí en la biblioteca de Agrosavia, ahí lo puedes buscar. Ahorita se me escapa cómo es que se llama el documento, pero lo que hicieron ellos fue eso, hacer pruebas con Rhamnocerus stenocercoides para ver cómo funcionaba como alimento para gallinas y patos, creo, algo así. Entonces, espero haberte ayudado un poquito con la pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntitas por el momento. Nos pasamos media hora de lo presupuestado, pero bueno, estuvo bueno. No sé, público en general, si tienen alguna otra preguntita o damos por cerrada la charlita. Bueno, creo que no hay más preguntitas, ¿cierto? Bueno, esto no me deja agrandar, no sé, el espacio es bien pequeñito. Ah, aquí hay otra. Aquí hay una pregunta de Danilo. No te entendí la pregunta. Tú dices, profesor, ¿y cómo se puede reaccionar en donde lo mencionado en el meta sea verdad? No te entendí. ¿La reformulas, por favor? No te entendí. Profe, en la parte inferior de la pestaña da la posibilidad de ampliarla. Mm, ya. Listo. Muchas gracias. Sí, señor.
Bueno, espero, veamos a ver si no se me pasó alguno. La de Gilbert ya, la de Sergio ya, Sergio nuevamente. Está, perfecto. Sergio, buenas tardes. Muchas gracias, profe Santiago, que le haya gustado, esa es la idea. Mm, aquí, Lorena hace una que dice, ¿se puede considerar que la langosta sea una plaga de tipo ocasional? Mm, sí, podríamos incluirla también como una plaga ocasional. Eh, una plaga ocasional es un concepto también de entomología económica, que son especies que en algún momento por condiciones climáticas o por factores que les benefician, crecen rápidamente, pero hay dos caminos. La población crece y me puede causar muchísimo daño, o crece y los daños no son muchos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creería, Lorena, que también podría ser considerado como una plaga de tipo ocasional. Dice aquí Julián Cárdenas. Bueno, igual la vamos a responder, no le... aquí aparece como, pero bueno, la pregunta es interesante. Dice, tengo otra pregunta, por favor, profe, ¿el uso de cultivos trampa puede llegar a ser eficaz o por la alta tasa de reproducción e infestación del insecto no es eficaz? Básicamente no. ¿Por qué? Porque estos bichos devoran literalmente lo que se encuentran a su paso. ¿Listo? No son tan, no llegan a causar el potencial de daño como esas imágenes que vemos de Stenocerca gregaria, la del África, pero sí. Es decir, sea como sea, porque yo no podría utilizar un cultivo trampa también, porque yo no sé cuándo vaya a haber la explosión de la población. ¿Sí? Si es algo, una plaga común y corriente, que yo sé que yo ya la tengo bien monitoreada y que yo sé en octubre me toca estar pendiente de ella porque yo ya hice mi debido monitoreo, yo puedo plantar un cultivo trampa. Aquí, infelizmente, yo lo que podría hacer es una proyección de cuándo ella puede subir probablemente, pero así como es probable que en ese año suba, también es probable que por una condición climática se mantenga normal. Entonces, ahí no habría. Dice, Jonader Cojo pregunta aquí. Buenas tardes, profe. Aparte de Metarrhizium, ¿qué otros hongos entomopatógenos se pueden utilizar? Infelizmente, solamente Metarrhizium ha dado buenos resultados. Se hicieron pruebas también con algunas cepas de Beauveria, pero no lograron nada. Igual en el Brasil. En el Brasil también lo que se está manejando es solamente Metarrhizium. ¿Mm? Esta pregunta es interesante. Dice, buenas tardes, saludos a todos. En el monitoreo de la langosta, ¿cuál debería ser considerado el umbral de daño económico? Mm, aquí, la verdad, no tendríamos umbral, porque como la población crece tanto, yo no puedo calcular un número que me diga, no, sí, a partir de 100. Porque ellos aumentan tanto que es muy difícil primero contarlos y después dar uno, no, es que hay 50, ellos no van a crecer mucho. Entonces, para esta especie en particular, sería muy difícil calcular un umbral económico y sería, si se quiere, hasta trabajo perdido. Y bueno, creo que no hay más. Amanda Benavides Caro pregunta,
¿Se ha sabido de algún caso en que las langostas hayan entrado a alguna población o pueblos? ¿Hay algún estudio de afectación al ser humano? No. Es decir, langostas, si tú ves, no hablando solamente de langosta llanera, ¿listo? En el África ellos suelen arrasar cultivos de gente verdaderamente pobre y ese es la gran afectación al ser humano que causan este tipo de organismos es esa, que se nos comen el alimento. Pero ya que ellos incomoden a la población como tal, es difícil. Tal vez, ¿qué podría suceder? Algún miedo, como les contaba yo la anécdota de esta batalla en Argentina, que pueda generar en algún niño o en alguna persona vieja, ¿sí? Pero así daño directo que te cause el insecto a ti, difícil, difícil, difícil. Y creo que por ahora no hay más preguntas. Pues solamente me queda eh, darles nuevamente las gracias. Espero que la charla les haya traído algún conocimiento nuevo. Espero que las preguntas eh, que mis respuestas a sus preguntas les hayan dado luz sobre lo que querían preguntar. Y eso, y no me queda más sino agradecerles. ¿Listo? Y nuevamente, profe Santiago, pues esa es la idea, eh, que las cosas sean bien simples, fáciles de comprender. Listo, muchísimas gracias a todos.